términos muy claros, las organizaciones deberían de hacer un análisis de riesgos, un análisis de impacto, una estrategia de recuperación, generar estos planes de continuidad y de recuperación, hacer pruebas y mantenerlas, y hacer capacitación y sensibilización. Todo eso me da mis fases de desarrollo de un plan de continuidad de negocio. Y entrando ya en materia de cómo funciona un plan de continuidad de negocio, un plan de recuperación en caso de desastre, les hablaba aquí de una metodología de 6, 7 y hasta 8 fases. ¿Por qué digo 8? Porque aquí no pongo una última fase que debería de ser el término o el cierre del proyecto. Normalmente manejamos una planeación del proyecto y entramos a cada uno de estos puntos que les comentaba. En un webinar como este que está planeado para 1 hora, pues es poco más, poco menos que imposible poder ver una metodología a nivel detallado, pero sí podemos hablar de algunos de los puntos importantes de las actividades principales y de los entregables en cada una de estas fases. El análisis de riesgos, que como veíamos en esta lámina es mi primera fase de una metodología, el análisis de riesgos, como dice esta lámina, les permite identificar varios puntos que son importantes. Con el COVID-19 quedó de manifiesto un tema que yo siempre repito mucho en mis clases en la universidad. Todos somos vulnerables. Una vulnerabilidad se refiere a una debilidad propia de una persona, de un activo, de una organización, de un país, de una sociedad. La vulnerabilidad es una debilidad o una deficiencia que tenemos. Y la amenaza es un factor externo que trata de aprovechar precisamente esas vulnerabilidades, esas debilidades, y generar un impacto, generar un riesgo. Entonces, normalmente cuando hablamos de riesgos, vamos a hablar de identificar primero qué amenazas tenemos, en dónde somos vulnerables, y luego medir el nivel de riesgo. ¿Cómo se mide? A través de la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad y genere un daño. Esa generación es un impacto. ¿Qué está pasando hoy en día en Italia y en España? Entraron muy rápido, sin demasiadas medidas de protección, a la fase de contagio comunitario, y hoy el número de casos ha crecido de manera exponencial. ¿Cuál es el nivel de riesgo que tuvieron estas sociedades? Que sus sistemas de salud no estaban preparados para afrontar la velocidad a la cual han tenido brotes de COVID-19. ¿Por qué hay también tal cantidad de muertos en Italia? Italia es de las sociedades más viejas en términos de edad a nivel europeo y a nivel mundial, y su sistema de salud no estaba totalmente preparado, no tenían una medición del riesgo, o desafortunadamente, como pasa en muchas partes del mundo, nuestras mediciones del riesgo son más informales que formales, y por lo tanto no nos permiten reaccionar de manera apropiada. Hoy en día el análisis de riesgos debe determinar qué activos son los importantes en las organizaciones y de qué manera pueden verse afectados en términos de disponibilidad de esos activos en casos como en los que hoy estamos. Y normalmente algo que muchas empresas hacen mal, hacen un análisis de riesgos hoy y piensan que con eso ya van a estar protegidos en 3, en 5, en 7 años. El análisis de riesgos, como yo digo, al igual que las auditorías, son fotografías en el tiempo. Me permiten saber cómo estoy hoy, pero no me van a garantizar cómo voy a estar en 1 año, en 2 años, en 3 años. El análisis de riesgos es un tema estratégico. Las organizaciones deben de tener año con año un análisis actualizado que les permita prever cómo van a estar en el futuro y si van a ser capaces, como dice esta lámina, de mitigar ese riesgo, transferirlo o aceptarlo, dependiendo de la metodología, de la herramienta que utilicen para hacer un análisis de riesgos. Nosotros utilizamos distintos tipos de metodologías, distintos tipos de indicadores. Tenemos una metodología ya muy robusta en Excel que nos permite medir los riesgos de las organizaciones y presentarlos como viene en esta lámina, como una serie de matrices o como diagramas o mapas de calor, que se llaman estos, en los cuales, por ejemplo, en el lado izquierdo, normalmente, en color verde vienen los riesgos bajos, en amarillo los moderados, en naranja los altos y en rojo los muy altos o los extremos. Dependiendo de la metodología que se utilice,
pueden ustedes clasificar los riesgos, pero es fundamental que las empresas hagan análisis de riesgos. No pueden tomar decisiones si no saben cuáles son los activos que corren mayor riesgo. Y entonces quiero platicarles de un concepto que, a pesar de que tiene también ya más de un siglo, y fue un concepto que apareció primero en términos de biología y luego en términos de la física, que es la resiliencia. Hoy en día sabemos que es la capacidad de adaptación de una organización y de una sociedad inclusive, de recuperarse ante una eventualidad. Es la capacidad de adaptación, la capacidad que tiene una sociedad de recuperarse frente a una adversidad y la capacidad para afrontar eventos contingentes y lograr resistir, sobrevivir y adaptarse. Y decía que también surgió en la física, porque hace muchos años se decía que un material, sobre todo los metales, eran resilientes cuando tenían la capacidad de ser deformados y luego regresar a su estado natural. Hoy en día la resiliencia es una característica que buscamos en la continuidad de las operaciones, en la continuidad de negocio dentro de las empresas. El análisis de riesgos me permite también identificar qué tan resiliente es mi organización. El segundo gran componente de una metodología de continuidad de negocio es precisamente el análisis de impacto al negocio. Para mí, si me preguntan, este es quizá el proceso más importante en una estrategia de continuidad. En una estrategia de continuidad, el VIA me permite saber cuáles son mis procesos críticos. Para algunas empresas, a lo mejor lo más importante es facturar, el vender, el poder seguir manteniendo la cadena de suministro. Hoy en día yo les pregunto aquí en México y en los países de la región o en España, ¿cómo están sufriendo los pequeños empresarios? Una organización que se dedica a proveer, por ejemplo, servicios de comida, una empresa que da servicios turísticos, hoy en día son de los sectores más golpeados y a lo mejor no tienen identificados cuáles son esos procesos que les dan de comer, cuáles son esos procesos que les dan sustento. Y dentro de ese análisis, ¿cuándo esos procesos son más críticos? Encontrar algo que vamos a ver más adelante que se llama tiempo objetivo de recuperación, Recovery Time Objective. ¿Cuál es la dependencia de esos procesos críticos? Y el poder tener en un momento dado lo que llamamos registros vitales, tener identificados procesos críticos, recursos críticos para operar en contingencia. Seguramente en muchas de sus organizaciones mandaron al personal a trabajar en casa, a la gran mayoría, y a lo mejor sí hay ciertas personas, el caso de los bancos, el caso de los supermercados, el caso de los hospitales, que tienen un personal crítico que no puede darse el lujo de faltar a trabajar, personal crítico necesario para operar en contingencia. Además del personal, ¿qué recursos críticos? ¿Qué sistemas o aplicaciones? Hoy en día muchas universidades tienen plataformas como el famoso Blackboard o Brightspace, el Teams, que les permiten comunicarse de manera remota. Y entonces tenemos que identificar, entre otras cosas, qué procesos quiero proteger, cuáles son los procesos críticos, cuáles son las actividades mínimas necesarias que me van a permitir operar en una situación de contingencia, cuáles son esas actividades indispensables que la empresa tiene que seguir operando para subsistir en situaciones de contingencia. Eso es crítico, eso es importante. ¿Qué es un recurso crítico? Ahorita ponía el ejemplo. ¿Qué personas, qué sellos, qué papel membretado, qué equipos, qué impresoras, qué proveedores, qué redes virtuales? Hoy en día, yo platico mucho a mis alumnos en la universidad, deben de tener redes privadas virtuales que les permitan transferir datos sobre Internet de manera segura. ¿Qué aplicativos son importantes? Todo esto se hace en un análisis de impacto al negocio. Se identifica qué se tiene. ¿Qué registros vitales? Un registro vital es cualquier documento físico o digital que sea necesario para operar en situación de contingencia. Ejemplos, los despachos de arquitectos, de ingenieros, las grandes constructoras. Ellos tampoco pueden darse el lujo de decir, vamos a cerrar la obra 3 meses y regresamos a trabajar todos en el mes de junio, julio. Pues son prácticamente negocios que tienen que tener personal en sitio trabajando. ¿Qué registros vitales no pueden faltar? En algunas empresas hoy en día, bueno, con las facturas digitales ya esto quizá no es tan válido, los originales, pero tener las facturas digitales, los archivos fiscales necesarios, contratos, registros de clientes,
etcétera, etcétera, documentos escaneados, información respaldada en lugares de almacenamiento compartido. Hoy en día, con el tema de Internet y con el tema de los accesos prácticamente a servicios remotos, quizá esta parte no nos preocupamos mucho porque existen herramientas como Google Drive o herramientas de Amazon que nos permiten tener almacenamiento virtual a un costo no alto, ¿no? Dos puntos que les comentaba hace rato, el famoso RTO y RPO, o punto objetivo de recuperación, y tiempo objetivo de recuperación. Hay organizaciones que a lo mejor, y desafortunadamente lo vamos a vivir, hay organizaciones que a lo mejor si nos recuperamos o se levanta la emergencia de la pandemia en 2 meses, en 3 meses, ya les va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el negocio ya perdió su valor, ya se fueron a la quiebra y ya prácticamente no tienen forma de recuperar una organización que venía operando a lo mejor de manera eficiente antes de esta crisis. El tiempo objetivo de recuperación, como dice la lámina, es el tiempo dentro del cual los niveles mínimos de servicios, de sistemas, de aplicativos deben de ser recuperados después de que ha ocurrido la disrupción. Yo les pregunto a los que trabajan en temas de tecnológicos en sus empresas, ¿alguna de sus empresas tendría capacidad de sobrevivir con un RTO de 1 mes, de 2 meses? Difícilmente, ¿no? Difícilmente la organización tiene normalmente, las empresas que hacen este tipo de ejercicios, tienen RTOs 4 horas, 8 horas, las financieras, 24 horas en un caso extremo. Las empresas de logística no pueden darse el lujo tampoco de no trabajar en tiempo real. De eso viven, de eso facturan. Y el punto objetivo de recuperación se refiere al punto antes del incidente. El RTO es de que sucede un incidente hacia adelante y el RPO es de que sucede un incidente hacia atrás. ¿Qué capacidad vamos a tener de recuperar información? Si aquí fue mi incidente, yo estoy bien si puedo recuperar información de hace 2 horas, de hace 4, de hace un día o de hace una semana. A eso se refiere el RPO. ¿Cuánto tiempo atrás puedo recuperar información cuando pasó mi incidente disruptivo? Quizá en términos de impacto en las organizaciones ahorita para este escenario de la pandemia, el RPO no es tan representativo, pero no sucede así en el caso de un ciberataque, por ejemplo, donde es crítico tratar de recuperar información hacia atrás en el menor tiempo posible. Y luego vienen las estrategias de recuperación. Ya hice mi análisis de riesgos, ya hice mi análisis de impacto al negocio. ¿Qué estrategia voy a utilizar? Este ejemplo es para una organización que a lo mejor tiene un enlace de comunicaciones robusto y tiene oficinas en distintas partes de un país o de una ciudad y tiene recursos compartidos en un centro de datos. La mayoría de nosotros en esta situación y muchas pequeñas empresas a lo mejor no están en ese esquema, a lo mejor están en un esquema de esta naturaleza, en pequeñas empresas donde a lo mejor solamente con trabajo remoto, con videoconferencias o sesiones de trabajo en línea, podemos estar recuperando el negocio con requerimientos mínimos como computadoras personales, celulares, teléfonos, impresoras. Esto es para pymes, esto es para empresas. En Pink Elephant ayudamos a las empresas, sin importar su tamaño, a establecer la mejor estrategia de recuperación. Y eso nos permite armar planes de continuidad. En el mejor de los casos, un plan de continuidad me da algo que se llama el gobierno de la continuidad de negocio. ¿Cómo puedo yo a través de una junta directiva o de un comité directivo en una organización tener equipos de emergencia, equipos de recuperación, equipos de administración de continuidad de negocio, que además ayuden a otros equipos a lo largo de la organización y puedan, a través de una serie de documentos, generar acciones para operar en este modo de contingencia que le llamamos? Algunos de los documentos que se generan aquí es el plan de manejo de crisis, el plan de incidentes mayores, planes de comunicación, de protección civil, algo que se llama call tree o árbol de llamadas, tener los directorios de las personas. Otra cosa que hemos visto en nuestra experiencia en muchas empresas es que desafortunadamente no actualizan sus directorios, no actualizan la información del personal crítico, dónde lo localizo, cuál es el teléfono de su casa, cómo me contacto con él en caso de una situación más grave. Tener
algo que se llama logística de traslados, planes de cómo comunicar a las distintas áreas de mi organización. Y por supuesto, todo esto forma parte de los dos grandes documentos, que es el plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación en caso de desastre. Ninguna organización es igual, por lo que ninguna organización tiene planes idénticos. Mucha gente me pregunta a veces, oye, ¿me puedes regalar una plantilla o me puedes dar una plantilla de un BCP? Y mi respuesta es, con todo gusto te puedo dar el índice de lo que contiene, pero en cada caso hay que hacer un análisis a detalle para saber la situación y para saber la mejor medicina o solución en cada caso. Y de nada nos sirve todo lo anterior si no se hacen pruebas y simulacros, si no se hacen eventos en los cuales, como vienen en estas láminas, se pueda probar un plan, se pueda contar con la tecnología necesaria y en un momento dado estar capacitados para trabajar a la mejor en lo que se llaman centros alternos de operación, que pueden ser lugares, en términos de una pandemia, esto no es común porque lo que se busca precisamente es aislar a la gente y se busca más un trabajo en casa, pero en escenarios fuera de las pandemias, como les decía, como un ciberataque, algunas de estas fotos seguramente muchos de ustedes recuerdan el derrame petrolero en el Golfo de México de la petrolera British Petroleum con unos pozos en Estados Unidos. Mucha de esta gente se llevaron expertos en distintos lugares para ver cómo se atendía desde un centro de operaciones alterna una contingencia de esa naturaleza. En casos de sismos, en casos de tsunamis, en casos en México, tristemente en el 2017, el mismo día que habíamos tenido el terremoto del 19 de septiembre de 1985, sucedió pues prácticamente 15 y 17, 32 años después, el mismo día, el sismo que nos obligó a irnos a trabajar en modo contingente y sí, muchas empresas trabajaron en centros de operación alterno o en centros de tecnología, centros de cómputo alternos porque sus sitios principales se vieron dañados. Entonces, toda esta tecnología y esta forma de trabajo existe. Hay planes que nos dicen de manera detallada cómo afrontar, cómo trabajar en ellos y finalmente en capacitación y sensibilización. Independientemente de la estrategia de recuperación que utilicemos, independientemente de los mecanismos de solución, de los procesos críticos que queremos recuperar, siempre se puede hacer capacitación y sensibilización. Y eso es quizá la parte del factor humano más importante en este tipo de crisis. Hoy en día, desafortunadamente, no muchas empresas invierten en capacitación, no muchas empresas invierten en sensibilizar a su personal, en hacer lo que en Estados Unidos se llama el awareness, que en muchos temas tecnológicos sí lo hacen, pero desafortunadamente en temas a veces de negocio o temas de crisis, en este caso una crisis motivada por una pandemia, no lo hacen. Y es el tratar de capacitar. Hoy en día esta crisis nos ha motivado en muchas organizaciones a tratar de capacitar al personal en línea, de tratar de buscar mecanismos o modos de sensibilización que no necesariamente, perdón, requieran al personal en sitio. Hoy en día se puede hacer educación virtual, se puede hacer una sensibilización para tratar de mantener, como decíamos, la continuidad de las operaciones como lo que es, como un tema estratégico dentro de las empresas. La continuidad no puede verse como un tema solo operativo o solo técnico. La continuidad de las empresas es un tema estratégico. No, no quiero comentar aquí a detalle, pero seguramente si yo les pregunto a los que son tecnólogos, ¿qué pasó con empresas como BlackBerry? ¿Qué pasó con empresas como Polaroid y Kodak en la parte de la fotografía? Pues fueron empresas que no se actualizaron y que perdieron la continuidad de sus operaciones por no identificar sus riesgos, sus procesos críticos. Sabemos que en este caso nos estamos enfrentando a una pandemia, pero como les decía al inicio de la sesión, la pandemia va a pasar, la pandemia va a terminar y nos vamos a quedar nosotros con un impacto económico y con un impacto social importante. La capacitación y la sensibilización son dos temas fundamentales en las empresas. Alguna vez escuché decir al decano de la Universidad de Harvard hace más de 10 años, en una sesión decía,
si piensan que la educación es cara, si piensan que la capacitación es cara, prueben la ignorancia. Al final del día tener, como yo digo, en mi empresa, yo quiero que en mi empresa haya a lo mejor personal capacitado, entrenado, certificado, que eventualmente se va a ir a la mejor otra empresa con todo el derecho del mundo, a tener empleados que no están capacitados y que se van a quedar toda la vida, ¿no? La capacitación y la sensibilización es un arma importantísimo para atender los temas, no solo de pandemias, los temas en general de continuidad de negocio y continuidad de operaciones en las organizaciones. Voy a terminar con unas láminas para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Unas láminas con algunas reflexiones finales de lo que hemos venido comentando y de por qué es importante estar preparados y saber qué hacer en caso de una pandemia. Hace rato hablábamos de que es diferente la estrategia de continuidad que debe de tener una empresa grande a la estrategia de continuidad que puede tener una empresa pequeña, una pyme, una torre de consultorios médicos, un despacho de abogados, un despacho de ingenieros. La preparación es diferente. ¿Cuál es el común denominador de todas las organizaciones? Pues el común denominador es que la pandemia va a pasar, pero las organizaciones tal vez no. Debemos de estar preparados, debemos de estar conscientes de que esta sí es una emergencia importante sanitaria, pero es una emergencia temporal. Es una emergencia que eventualmente en 2, 3, 4, 5 meses tenemos que sobrepasar. En días recientes estaba oyendo al secretario de Salud aquí en México y desafortunadamente, y esto lo digo a título personal, mi opinión personal es que el gobierno no está haciendo las cosas adecuadas o de la mejor forma, y él hablaba de que en México esperaba que la curva se aplanara y que en agosto y septiembre ya estuviéramos nosotros aparentemente llegando al pico de la crisis. Y mi pregunta para el secretario y para nuestro presidente sería, ¿y las empresas van a sobrevivir hasta agosto y septiembre en modo cuarentena? Por supuesto que no. La mayor parte de las empresas como de las personas en los países de América Latina no tienen un colchón económico que les permita darse el lujo de no trabajar y de no tener ingresos en los siguientes, ya no hablemos de 6 o 7 meses, en los siguientes 2 meses, 3 meses. Es importante, en la medida de lo posible, regresar a la actividad económica en el menor tiempo posible. Me voy a otro caso extremo. Mi presidente tristemente es un caso extremo y el presidente de Estados Unidos es otro caso extremo. Donald Trump está anunciando que el 12 de abril va a regresar todo a la normalidad en términos de vuelos. Y bueno, estamos viendo que ahorita el epicentro de la infección en pocos días va a ser Estados Unidos. Entonces, habrá que poner todo eso en la balanza, habrá que ver y habrá que ser muy profesional y muy consciente y muy eh, consciente de ver cómo salimos de esta situación. Y aquí en las reflexiones finales les pongo algunos costos que pueden significar el no tener un BCP o un DRP. Por supuesto, el primero, la pérdida de vidas humanas, tampoco es algo que podamos tomar a la ligera. En muchas organizaciones el no contar con esto se puede traducir en multas, sanciones, incumplimiento, por supuesto pérdida de ingresos, gastos adicionales, comprometer los servicios que entregamos a nuestros clientes, tener un impacto en la pérdida de la confianza o daño en la imagen, pérdida de información sensible, pérdida de competitividad y hasta la pérdida total del negocio. Esta es una amenaza real, un riesgo real. Muchas empresas pueden perder todo su negocio si no siguen generando, si no siguen trabajando. Hoy en día en Pink Elephant con orgullo les digo que estamos entregando servicios de manera virtual a muchos clientes porque no necesitamos estar físicamente con ellos. La consultoría y la capacitación es afortunadamente para nosotros un sector y son servicios que se pueden dar de manera virtual, de manera remota. Y por supuesto los beneficios que tenemos con esto es la salvaguarda de la vida, la preservación de las operaciones, el cumplimiento de los niveles de servicio, como decía, el asegurar la ejecución de las operaciones, el disminuir el impacto económico, ese es uno de los principales beneficios. Si nos va a pegar y nos va a afectar esta crisis, que no nos afecte al máximo, nos afecte algo que podamos como organizaciones
recuperarnos y darle la vuelta al problema. Y como dicen las culturas orientales, convertir una crisis o una época de crisis en época de oportunidades, en época de nuevos retos, de ser innovadores, de ser creativos. Seguramente muchos de ustedes, como yo, hemos visto muchos videos ahora en las redes sociales de gente creativa que está aprovechando el tiempo, que está haciendo N actividades a manera de mantener sus actividades en esta cuarentena o en esta época de crisis. Y lo que es fundamental, mantener la información clave disponible. Las empresas, si no saben qué es lo que da valor a ellas, pues difícilmente lo van a proteger. Por eso creemos fundamental, como decía en unas láminas más atrás, la importancia de un análisis de impacto al negocio que me permita garantizar que mi negocio, los procesos que son críticos van a seguir operando, van a seguir dando servicio. Por lo tanto, el reto final para las organizaciones es que hagan de la continuidad de negocio una prioridad. Hoy en día no lo es. Hoy en día, desafortunadamente, las empresas dicen, es que tengo todo el personal está ocupado. Ah, sí, el BCP, que lo haga alguien de sistemas. El BCP no es solo de sistemas, el BCP normalmente es un tema de negocio, como decía. Por lo tanto, debemos de hacer que esa estrategia parta desde la cabeza de la organización. Debemos de hacer que también se hagan en la medida de lo posible bien estas fases, el análisis de impacto al negocio. Y obviamente, pues estos retos, ¿no? Hay veces que no tenemos al personal crítico localizable o que mi sitio alterno también se vio afectado. Un error crítico y grave que tienen muchas empresas es decir, voy a tener mi contingencia en el edificio de enfrente. En caso de que pase algo aquí en mis instalaciones, me atravieso la calle y estoy trabajando en el edificio de enfrente. No están viendo las amenazas de un sismo, que los dos edificios pueden verse afectados. No están viendo la amenaza, claro, aquí me voy a ir a un extremo, la amenaza del terrorismo, qué pasó con las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001, pues que simple y sencillamente muchos negocios desaparecieron porque el sitio principal y el contingente que estaba enfrente en la Torre Gemela desaparecieron. Y pruebas pobres, insuficientes o personal mal capacitado, como decía. Hoy en día son quizá los retos que tenemos como empresas y terminaría con una última lámina haciendo una reflexión. Es fundamental que las organizaciones hagan análisis de riesgos y análisis de impacto, porque si no sabemos qué proteger, ¿cómo lo vamos a proteger? Caeríamos en un sinsentido, ¿no? No hay que caer en la infodemia, y esto lo digo también desde el punto de vista no solo como personas, sino como empresas. Hay mucha información en las redes sociales, hay muchos hackers también listos para tratar de afectar ahorita y de crear más confusión, y como dicen un dicho aquí en mi país, a río revuelto, ganancia de pescadores. Eh, no hay que generar información falsa, hay que tratar en la medida de lo posible de documentarnos bien y de solo transmitir información de fuentes verídicas y confiables. Este tema en particular, la continuidad de negocio, como la ciberseguridad, como cualquier tema estratégico dentro de las organizaciones, requiere que la gente esté capacitada, requiere que los colaboradores que tenemos estén capacitados. No hay mejor inversión desde mi punto de vista que pueden hacer las empresas que capacitar a su personal. Y hay muchos esquemas de capacitación, no hay ni somos los únicos, hay muchas fuentes de capacitación, muchos cursos. Hagan una investigación, vean qué es lo que necesita su organización y traten de capacitarse. Hacer simulacros o pruebas. Desafortunadamente, y les platico otra vez de un tema personal aquí en México en el sismo de 2017, afortunadamente, y digo afortunadamente, sucedió la misma fecha que hacemos un simulacro a nivel nacional, el 19 de septiembre en México. Desde hace muchos años a las 11 de la mañana hacemos algo que le llamamos el macro simulacro. Y acabamos de terminarlo en muchas empresas en 2017 cuando efectivamente volvió a haber un sismo fuerte cerca de la 1 de la tarde del 19 de septiembre de 2017 y eso mitigó un poco los impactos que tuvimos. Eso hizo que mucha gente recién había terminado el simulacro, tuvieron que evacuar sus edificios y sus instalaciones, pero ya con una lección aprendida del simulacro previo. Es importantísimo probar los planes.
Y finalmente, un tema que también es importante y que estamos haciendo en Pink Elephant es tratar en la medida de lo posible de automatizar procesos. El famoso concepto de los robots, el Robot Process Automation, es una herramienta que nos permite en un momento dado poder simplificar las operaciones dentro de las organizaciones. El estar preparados y poder ofrecer eh, soluciones repetitivas. Normalmente los RPAs se crearon inicialmente para poder automatizar acciones repetitivas, el caso, por ejemplo, de empresas que facturan demasiado, empresas que hacen procesos administrativos en una gran cantidad de operaciones al día, para eso nos sirven los RPAs.